¿Cómo estáis? Saludos a todas y a todos en este seminario internacional, en esta primera clase, donde quiero aterrizar algunos conceptos sobre los cuales después otros profesores y profesoras van a profundizar. Quiero daros como el marco general de una manera somera. En una clase no es posible aterrizar todo lo que quiero trasladaros, pero por lo menos sentaros las bases, generar la inquietud y que después podáis en los textos, quienes tengáis interés, poder profundizar un poco. La idea principal es aquello que contestó Miguel de Unamuno, un filósofo español, a un periodista que le preguntó: ¿cree usted que existe Dios? Y le contestó: dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios. Y entonces le contestó. Hay que dar cuenta de por qué a las fuerzas políticas del cambio les cuesta tanto poner en marcha políticas transformadoras, por qué encuentran tantos palos en las ruedas, por qué las propias instituciones dificultan esas políticas públicas, mientras que los gobiernos conservadores pues encuentran de alguna manera acomodo, ¿no?, a cualquier tipo de política cuando ocupan el aparato del Estado. Incluso más allá, porque el modelo neoliberal, cuando fracasa, fracasa hacia adelante. Es decir, como cada vez, ¿no?, que tiene algún tipo de desfallecimiento, cada vez que se encuentra ante un callejón sin salida, sale de él como el barón de Munchausen, tirándose de los pelos hacia arriba, es decir, aplicando más recetas de la misma medicina que nos está matando, ¿no? Entonces hay que explicarlo, porque si no es muy probable que entremos en la melancolía. Creo que tenemos que entender que allá donde siempre hemos explicado el mundo desde el desencanto, ¿no?, desde el enfado, desde la sospecha, creo que ahora hay que añadir, como venimos contando, también la perplejidad, ¿no? No solamente, ya digo, desde esa mirada que genera desafección, sino también desde la asunción de que, como venimos planteando, cuando teníamos las preguntas nos cambiaron las respuestas, y por tanto la perplejidad nos obliga seguramente a reescribir la tesis 11 sobre Feuerbach. Decía en esa tesis Marx que los filósofos hasta ahora han interpretado de manera diferente el mundo. De lo que se trata es de cambiarlo. Bien, esa tesis seguramente hay que volverla a escribir, porque la única posibilidad de transformar el mundo ahora es reinterpretándolo, ¿no? Ahí aparecen varios conceptos que quiero señalaros, ¿no? Creo que hay dos, uno se conoce más, otro menos, que tenemos que clarificar si queremos entender dónde está el Estado, dónde está la política, dónde está el gobierno, dónde está la democracia. Es el concepto de globalización. La globalización es un proceso de transterritorialización de los flujos sociales. ¿Qué significa esto? Significa que todos los ámbitos sociales que tenían lugar dentro del ámbito de las fronteras nacionales, básicamente la economía, la política, lo jurídico y lo cultural, hoy se ha extendido, ¿no? Y por tanto la globalización ha trastocado elementos sustanciales que se articulaban dentro de los estados nacionales. Veámoslo someramente. En el ámbito de la economía es muy evidente. El modelo keynesiano se basaba en que el ahorro de un país era igual a la inversión de un país. Es decir, que los sueldos que recibían los ciudadanos, una parte lo gastaban y otra parte la ahorraban, y la parte que ahorraban iba a un banco. El banco recibía una remuneración mínima por ese dinero, porque los bancos nacionales de todos nuestros países remuneraban los capitales de manera muy baja y por tanto podían, ¿no?, influir en el precio del dinero, y al ser muy bajo los bancos no tenían más remedio que invertir ese dinero de manera productiva para generar beneficio y para poder remunerar esos capitales. Por tanto, el ahorro de un país era igual a la inversión de un país. Eso implicaba al mismo tiempo que no se pudiera sacar el dinero fuera de los países. El capitalismo keynesiano era un capitalismo nacional. ¿Qué ocurre? Que a partir de la crisis del 73, previamente, ¿no?, con el suceso del 71, cuando De Gaulle le pide a Nixon que le devuelva el oro respaldando los dólares que poseía Francia, con el argumento de que Estados Unidos había incumplido uno de los principios esenciales de Bretton Woods, que decía que no se podía darle a la maquinita de hacer dinero sin respaldo en oro, bueno, pues Nixon le contesta declarando unilateralmente la no convertibilidad del dólar en oro. Y 2 años después, en el 73, se declara la libre circulación de las monedas, es decir, se dinamita Bretton Woods, se dinamita ese acuerdo entre el 44 y el 45 que inauguró la etapa de lo que llamamos el capitalismo organizado. Y en el 73 empieza la era del capitalismo desorganizado, que conocemos también como neoliberalismo, y a veces alguna gente
gente lo ha señalado como la globalización. Bien, en lo económico, la globalización rompe esa idea de que lo económico sucede dentro de los estados nacionales. De hecho, a día de hoy, incluso una región, una comarca que produzca una cerveza que solamente se consume en ese rincón de ese país, sus precios están referenciados con los precios internacionales de la cerveza, ¿no? Hay una homogenización al respecto y por eso algunos pueden comparar, ¿no?, el precio de una hamburguesa de McDonald's en diferentes lugares del mundo para evaluar realmente esta realidad. En términos políticos ocurre lo mismo, ¿no? Cada vez es más creciente la queja de que los políticos nacionales no pueden realmente gobernar sus países porque son deudores de decisiones supranacionales, bien sean decisiones de los bancos centrales cuando hay uniones regionales, como la Unión Europea, bien dependiendo de mandatos de los fondos de inversión, de las agencias de calificación de riesgo o directamente Estados Unidos, que se considera a sí mismo un gendarme que es capaz, no sé, de generar bloqueos a un país, pero no solamente generar bloqueos Estados Unidos, sino también castigar, sancionar a los países que hagan negocios o que comercien con países a los que Estados Unidos ha señalado como estados canallas, ¿no?, dentro de su lógica, ya digo, de gendarme mundial. En términos jurídicos ocurre lo mismo. Ahí está el papel del CIADI, que se encarga de arbitrar los conflictos comerciales internacionales, siempre al servicio de los grandes países, ¿no? Y por tanto creo que esa lógica, que es la misma de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Acuerdo de Pagos de Basilea, van construyendo una suerte de derecho internacional al servicio de la justificación de las políticas de los países más grandes del planeta. Y por último, culturalmente, uno podría pensar, ¿no?, que sigue manteniéndose una suerte de referenciación endógena en cada país. No es cierto, ¿no? Los cuentos prácticamente que se cuentan a los niños en prácticamente cualquier lugar del mundo son los cuentos de Disney, ¿no?, que son cuentos pensados por un hombre blanco, mayor, rico y conservador. Basta ver nuestras carteleras para ver cuál es el porcentaje de cine nacional y cuál es el porcentaje de cine norteamericano. Bien, la globalización hay que caracterizarla sobre la base de 4 grandes asuntos, ¿no? En primer lugar, hay que decir que la globalización fue impulsada por las necesidades del sistema capitalista. Es decir, que la globalización, como decía hace un momento, se pone en marcha por la implosión del modelo keynesiano en el año 73. La curva de Phillips, ¿no?, esta que intercambiaba paro e inflación, se dinamita y ya no era posible tener mayor paro y menor inflación o mayor inflación y menor paro, sino que se incrementa el paro, el desempleo y se incrementa la inflación y por tanto ese intercambio plenamente keynesiano deja de funcionar y es cuando va a entrar el monetarismo de Milton Friedman, que había perdido la batalla en los años 30 y ahora regresa junto con Hayek y los llamados Chicago Boys, ¿no?, para hacer valer estas políticas neoliberales. Por tanto, la globalización, ya digo, responde a algo que es muy importante entenderlo. No es que en el año 73 la guerra del Yom Kippur, ¿no?, y la guerra árabe-israelí generase por la subida de los precios del petróleo el colapso del modelo occidental. No, ya había colapsado. Esto es importante entenderlo porque a menudo cuando se quiere volver hacia el pasado se quiere olvidar que realmente había implosionado el modelo por una caída de la productividad. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los años 70 ya no era solamente los Estados Unidos comerciando, sino que ahí estaba funcionando lo que reflejó muy bien la trilateral como primer gobierno de la globalización en la sombra, era Estados Unidos, en aquel entonces llamada Comunidad Económica Europea y Japón, ¿no?, como 3 grandes bloques que eran responsables del mayor comercio mundial. Bien, esa competencia hace que caiga mucho la productividad y que se incurriera en una de las crisis típicas del modelo capitalista, igual que la que había ocurrido en el año 29 o la que ocurriría posteriormente en 2007-2008. La globalización, por tanto, está impulsada por las necesidades económicas, está articulada políticamente. Hay una gran mentira que es pretender que la globalización es un suceso natural, como la explosión de un volcán o un tsunami. No es cierto.
¿no? Sino que hubo una voluntad por parte de actores políticos concretos de permitir que esa desregulación se pusiera en marcha. Es muy importante entender que suele ser un ejemplo que se pone, porque es muy paradigmático, fue Bill Clinton el que desreguló la Stigall Act, ¿no? Que era una ley de los tiempos de Roosevelt, donde se prohibía que los bancos de inversión fueran bancos de depósito. ¿Para qué? Para impedir movimientos especulativos que al final se tradujeran en el empobrecimiento de trabajadores o de pensionistas que veían cómo su único sustento mensual se convertía en pasto de estos juegos especulativos, ¿no? Cuando estaban separados estos bancos, la gente que quería invertir en bolsa tenía que hacer claramente el esfuerzo, bueno, informarse más. Bill Clinton se adelanta, anula la Stigall Act y eso se convierte en algo paradigmático en todos nuestros países y curiosamente también buena parte de los fraudes bancarios, del robo de los depósitos, de fraudes a personas mayores, tiene que ver con este hecho. Por tanto, no olvidemos que la globalización tiene lugar porque hay actores políticos que deciden asumir estas peticiones y que cuando, según el consenso de Washington, se está pidiendo como respuesta al modelo keynesiano la apertura de fronteras, la privatización de todos los bienes públicos, la desregulación, pues se está planteando como programa político una voluntad de acabar con el modelo keynesiano. No olvidemos que en este proceso de la globalización, que podemos situar como un año emblemático en el año 73, con el golpe de Estado contra Salvador Allende, que es cuando van a incurrir esos economistas formados en Chicago a las órdenes de Milton Friedman para poner en marcha un experimento que después se va a convertir en la manera emblemática de gestionar la economía prácticamente en todo el mundo occidental. En el año 73, que es el año también del Watergate, es el año donde Estados Unidos reconoce que ha perdido la guerra de Vietnam, es un año como muy clave, es el año que se crea bajo el mandato de David Rockefeller la trilateral como primer gobierno en la sombra. Bien, ahí arranca la globalización neoliberal. Luego tiene otro hito en el año 78 con el nombramiento de Juan Pablo II, con su cruzada anticomunista, con su intento de revertir todos los logros de la teología de la liberación y de hecho sustituye, ¿no?, a los teólogos de la liberación por los legionarios de Cristo. Hay que terminar de contar también la historia del padre Maciel, un tipo al final acusado de pederastia, de todo tipo de escándalos sexuales, pero que siempre fue sostenido, defendido por el Papa Juan Pablo II, y igualmente se apoyó mucho en el Opus Dei. En el año 79 Margaret Thatcher es nombrada, en el año 80 Helmut Kohl, en el año 81 Ronald Reagan y ya en el año 82, como una cosa también muy emblemática en el ámbito europeo, entra en el gobierno un socialista, Felipe González, formado en la escuela de Willy Brandt y que ya va a empezar a aplicar desde el propio socialismo políticas neoliberales. El tercer elemento de la globalización, junto al que he dicho, ¿no?, de que está motivado por las necesidades económicas de la crisis sistémica, ha sido impulsado por actores políticos. El tercer elemento relevante es que está posibilitado tecnológicamente, es verdad. Pero no, es muy importante entender que la tecnología no determina, ¿no?, sino que si en los análisis no aparecen los actores, estamos radicalmente equivocados, ¿no? Os invito corriendo a que veáis, os lo pongo aquí en un cuadro simplemente para que os detengáis y lo veáis por vuestra cuenta, como Maquiavelo en el capítulo 26 del Príncipe dice: cuidado, siempre atendamos a fortuna, que son las estructuras, atendamos a virtud, que son los actores, y atendamos también a la conciencia, es decir, cuál es el Zeitgeist de ese momento, qué es lo que se está pensando en ese momento, como una manera de entender las cosas. Bien, os decía que la globalización, en tercer lugar, es posible por ese acortamiento del tiempo y el espacio que hace la revolución en las comunicaciones y en los transportes. Y en cuarto lugar, la globalización es muy importante entenderlo, que tiene lugar en un momento en donde la hegemonía es norteamericana y por eso a veces se confunde globalización con imperialismo. Bien, el otro concepto esencial para arrancar es el de complejidad. Una sociedad compleja es una sociedad muy diferenciada. Una sociedad compleja es una sociedad donde las diferentes partes reclaman su autonomía.
funciona lo que Niklas Luhmann llamaba las cajas negras y la dificultad para intentar conectar lógicas en una misma sociedad, donde conviven diferentes sectores que tienen una propia lógica, donde lo único que genera automatismo es el mercado, porque en esa complejidad, plantea Luhmann, y hay una parte de cierto en todo esto, el Estado tiene dificultades como para gestionar toda esa fragmentación, ¿no? Prestemos atención a esto porque de aquí va a salir luego el concepto de gobernanza. Si el Estado no puede gestionar partes fragmentadas con una lógica propia, ¿quién lo hace? ¿El mercado o buscamos la gobernanza desde presupuestos más democráticos, ¿no? Es importante que os quedéis con este concepto porque hay una parte de verdad, ¿no? No se puede pensar siempre que forma parte de una conspiración, como si Fu Manchu, ¿no?, estuviera detrás de una puerta conspirando para acabar con el orden mundial, no, sino que hay desarrollos, en este caso el de la complejidad, muy vinculado también al desarrollo tecnológico, que viene a influir fuertemente. Fijaos que no quiero decir la palabra determinar, porque en ciencias sociales hablar de determinación siempre es muy fuerte. Hay un elemento de influencia muy fuerte, ¿no? Pero que nunca es determinante, pero que es verdad que el desarrollo tecnológico permite, ya digo, esta fragmentación. No hay que confundir complejidad con complicación. Lo que sí que es cierto es que una sociedad compleja es una sociedad más difícil de gestionar. Me gusta poner el ejemplo de el matrimonio. El matrimonio históricamente, en nuestros diccionarios de la Real Academia de la Lengua, lo decía como la unión de un hombre y una mujer, ¿no? Hoy el matrimonio, los diccionarios se quedan viejos. Cuando funcionaba esa definición, para formalizar la relación matrimonial bastaba que un hombre y una mujer solteros acudieran a un cura y luego a una ventanilla donde le ponían el sello matrimonial. Cuando de repente eso se complejiza y puede casarse un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, divorciados, solteros, todo tipo de fórmulas, hace falta abrir tantas ventanillas como gente quiere formalizar su relación de pareja, ¿no? Los conservadores siempre han dicho, no, matrimonio solamente es lo demás son uniones de otro tipo. Entonces quieren simplificar y abrir solamente una ventanilla. Esto es importante entenderlo. En sociedades complejas lo que democratiza es complejizar, es decir, abrir más ventanillas, mientras que simplificar, que haya solamente una ventanilla, implica una reducción de la democracia. Bien, la complejidad es muy importante entenderla porque la complejidad nos va a dar mucha cuenta de realidades que vivimos políticamente, ¿no? La incapacidad de los partidos políticos para representar una pluralidad de intereses, el incremento del conocimiento por parte de una ciudadanía que ya no ve en los partidos fuerzas políticas que representan con plenitud la complejidad del propio pensamiento. La complejidad implica no necesitarnos unos a otros y, por tanto, sustituir elementos comunitarios de ayuda mutua por elementos que vamos a comprarlos en el mercado o los vamos a satisfacer nosotros mismos. Esto es importante. Pensemos, por ejemplo, que en América Latina el amejoramiento de la vida de sectores populares hacen que algunas cosas que antes solventaban comunitariamente, el cuidado de los niños u otros elementos, de repente lo abandonan y pasan a buscarlo en el mercado. Y ese enfriamiento de las relaciones comunitarias es también una de las razones que explica por qué el amejoramiento de la vida hace que una parte de la población se vote en contra de las fuerzas políticas que han sacado a esa gente de la pobreza extrema. Bien, estos dos elementos que quería mencionar de la globalización y la complejidad, quiero ahora ponerlos en relación con una serie de cambios que son esenciales porque son en donde opera nuestra realidad política y democrática. El primero de estos cambios tiene que ver con el fin de los marcadores de certeza, ¿no? Quiero decir que hay una serie de elementos que han funcionado durante mucho tiempo, que los hemos utilizado y lo hemos analizado, lo mencioné en la clase inicial, de presentación. No tengo tiempo, pero sí quiero por lo menos apuntarlo. Hay 4 o 5 elementos que son esenciales para entender esta perplejidad, ¿no?, que antes mencionaba. Uno de ellos es indudablemente Dios, ¿no? Dios era el que nos decía lo que era verdad o mentira, lo que era hermoso o feo, lo que era bueno o malo. Dios era el gran articulador de la sociedad. En sociedades
con una muy baja movilidad. Pensemos que va a ser a partir de los años 60 del siglo XX, cuando hay una enorme movilidad social, hay un éxodo del campo a la ciudad y hay una transformación muy vertiginosa de los tiempos, ¿no? El cubismo, ¿no? Como un arte que es capaz de reflejar esa mirada fragmentada, solamente se entiende en sociedades donde la revolución de los transportes permite, ¿no?, pensar esa mirada compleja. Bien, os decía que, y es importante que lo entendamos, la muerte de Dios, expresada por Nietzsche, hace que todos esos ámbitos sociales sean sustituidos por una ley fría que no es capaz de solventarlo, ¿no? Hay una discusión muy relevante entre Umberto Eco y el cardenal Martini, que os invito a que la leáis, os la vamos a juntar en la bibliografía, porque de alguna manera presenta la doble visión de la frase de Dostoyevsky: si Dios ha muerto, todo está permitido, o el planteamiento de Umberto Eco es al revés, ¿no? Si Dios ha muerto, quedamos solos ante nuestra propia conciencia. Y los dos tienen parte de razón, pero la sociedad neoliberal, una sociedad donde todos estamos en lucha contra todos, es una sociedad que funciona mejor con ese planteamiento de enfriamiento que nos ayuda a no tener que rendir cuentas ante nadie y, por tanto, que justifica comportamientos depredadores que son muy funcionales para esta lógica capitalista. Otro elemento esencial del fin de los marcadores de certeza tiene que ver con el fin del trabajo. Es decir, los trabajos, bueno, pues en Europa ya no duran, los nuevos trabajos no tienen una duración ni siquiera de 3 meses, ¿no? Y por tanto, la fábrica como un espacio de socialización, la fábrica como un espacio de construcción del sindicato, de construcción ideológica, desaparece, ¿no? Y al final es mucho más complicado poder representarse el trabajo como un derecho y, sobre todo, para entender la explotación como un castigo. Démonos cuenta que en cuanto había sociedades de pleno empleo, uno podía entender la plusvalía, es decir, el hecho de que los empresarios no nos pagasen el pleno esfuerzo que desarrollábamos, que no nos pagasen el fruto de nuestro trabajo, descontado, por supuesto, lo que le correspondiera a materiales, incluso lo que le correspondiera a la gestión del producto, pero nunca nos han pagado el conjunto de nuestro trabajo, esa plusvalía que denunció Marx, y que es lo que hace que las sociedades capitalistas tengan un pozo de injusticia. De repente queda diluido cuando peor que te exploten es que ni siquiera te quieran explotar, ¿no? El hecho de que haya 2/3 de la humanidad que no sean necesarios ni como consumidores ni como productores hace necesario repensar cuál es la base política de las transformaciones. Un tercer elemento de cambio son las ideologías, ¿no? Hay profundas dificultades para saber qué es de derechas, qué es de izquierdas. Os apuntamos ahí un libro, el curso urgente de política para gente decente, donde en una de las partes analizo, ¿no?, dónde está hoy la derecha, la izquierda o el centro, e incluso os añadiremos también un libro concreto, ¿no?, de cómo debemos pensar la izquierda en la etapa de los algoritmos. La idea central es que la caída de la Unión Soviética en el año 91 trastoca, por un lado, la posibilidad de la lucha armada, pero también hunde toda la idea de un mundo alternativo al modo capitalista. Y en el momento en que desaparece cómo es ese mundo alternativo al capitalismo, la izquierda se queda de alguna manera limitada a no a saber lo que quiere, sino a saber lo que no quiere. Que no está mal, no es un mal punto de partida, pero le falta la fuerza utópica, la fuerza épica que otorgaba la existencia de un modelo alternativo. Podemos añadir como un cuarto elemento de estas transformaciones de los marcadores de certeza, el mundo de la familia, ¿no? La familia, en las zonas occidentales, por ejemplo, europeas, hay más divorcios que casamientos, ¿no? Y la familia, como el núcleo central de la organización social, también se está trastocando. Bien, el planteamiento es que todos estos marcadores de certeza tenemos que entenderlos en un mundo convulso donde, como venimos insistiendo en términos de Gramsci, lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, genera una profunda, ya digo, confusión de la época. Un segundo elemento que os menciono rápidamente es la mercantilización del mundo. Todo se ha convertido en una mercancía. Todo es prácticamente, ya digo, todo, ¿no? Por supuesto, alimentarse, beber, habitar, vestirse, estudiar, el ocio, el sexo, el deporte. Es prácticamente imposible pensar el deporte sin esos ámbitos de mercantilización. Y eso implica, y es algo importante de entender, que esa mercantilización nos convierta a todos en, bueno, pues en luchadores, ¿no? Como
como personas que no vamos a ser rentables en todos esos mercados. Y eso genera miedo, ¿no? Y es importante entender que esa lucha de todos contra todos, que la expresa Frederick Jameson, una frase que después va a retomar Zizek, resume todo esto cuando plantea que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Imaginamos que viene un meteorito, ¿no?, y lo manda todo al garete. En cambio, imaginar cómo sería el fin del capitalismo, cómo hubiera sido hoy nuestro día sin intercambios mercantiles, es mucho más complicado. Y démonos cuenta de que todos los intercambios mercantiles que hemos desarrollado hoy, bueno, pues simplemente hemos pagado un dinero y ni siquiera hemos reparado en la persona que nos ha satisfecho un viaje, un bien, un alimento, un servicio, porque simplemente hemos pagado el precio que creemos que es justo y ahí termina nuestra relación al respecto, ¿no? Bien, todos estos elementos que solamente los apunto, podéis profundizar en alguno de los textos que mandamos, lo que quiero trasladar es que el descontento no basta para analizar el mundo, sino que al descontento hay que añadir el desconcierto, ¿no? Y que todas estas transformaciones han situado a los partidos políticos, a los sindicatos, a las iglesias, a las fábricas, en un lugar de cierta incertidumbre, en algunos lugares de máxima incertidumbre. Y es muy importante entender que hay transformaciones profundas. Bien, si vamos al corazón de lo que quería contaros, que apenas me va a dar tiempo pues, solamente para apuntaros, el Estado, vemos que el Estado también hay que entenderlo con una mayor complejidad. Dejadme mencionaros 4 grandes definiciones de Estado y cómo vamos a trabajar con una que creemos que es la más luminosa. Vais a tener una sesión donde quien desarrolla esta idea, que es el profesor Bob Villeso, podrá contárosla directamente. Hay una definición del Manifiesto Comunista de Marx y Engels donde dice que el Estado es donde se sienta el Consejo de Administración que representa los intereses globales de la burguesía. Esta es una interpretación donde se plantea que el Estado es un instrumento de la burguesía y por tanto es lógico que si el Estado es un instrumento de la burguesía, desde posiciones transformadoras, lo único que queda es intentar derribarlo. El propio Marx, más adelante, en La Guerra Civil en Francia, un libro que escribe después de la experiencia de la Comuna de París de 1871, matiza y dice que el Estado tiene cierta autonomía relativa, es decir, que el Estado, algo que está apuntado en la definición del manifiesto, pero en algo que parece quedar desapercibido, que es los intereses globales de la burguesía. Es decir, si el Estado defiende los intereses globales de la burguesía, esa globalidad implica que a veces el Estado puede autonomizarse de la burguesía y tomar decisiones para que el propio Estado no sucumba, ¿no? En un momento determinado es la idea del cesarismo o la idea de una dictadura de la propia burguesía para frenar la propia fragmentación de la burguesía, ¿no? Eso lo que sí que está implicando es que hay una lógica que se acerca a la comprensión del Estado como algo que tiene alguna lógica propia y que no es un mero instrumento de la burguesía. Max Weber, desde el liberalismo, dice que llamamos Estado a una institución política cuando y solo cuando su cuerpo administrativo reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima para el cumplimiento de los órdenes. Os invito a que reflexionéis cómo en esta definición de Weber él insiste mucho en que el Estado es legítimo. Fijaos que dice que el Estado es el que reclama. En alemán es más evidente, porque en alemán reclamar se dice in Anspruch nehmen. Son 3 palabras y queda claro que tú reclamas aquello para lo que tienes derecho. Esto entronca con la frase brillante de los juristas más brillantes del siglo XX, con el pequeño problema de que era nazi, ahí no hay discusiones, ¿no? Carl Schmitt era un tipo que apoyó el nazismo y nunca se arrepintió ni siquiera del Holocausto. Y decía Carl Schmitt que el protego ergo obligo es el cogito ergo sum del Estado, es decir, el te protejo, luego te obligo. Es decir, ese contrato feudo-vasallático con el que se inicia el Estado moderno es el pienso luego existo con el que empieza la filosofía moderna. Es decir, que está planteando Carl Schmitt que el Estado es un contrato. En la definición de Weber, repasarla de nuevo, él nos está diciendo que el Estado reclama y por tanto reclamas porque está reclamando la parte del contrato que te corresponde. Reclama con éxito, es decir, te tienen que hacer caso. Habla del monopolio de la violencia física legítima. No es que lo tenga, sino que lo reclama. Y la violencia tiene que ser legítima, no puede ser una policía o un ejército masacrando a su pueblo sin ningún tipo de justificación. Y todo eso es para el cumplimiento de los órdenes. ¿Cuál es el problema central de la definición de Weber? Que es una definición inteligente, porque él era un hombre inteligente. El problema es que de alguna manera está planteando que el Estado es un reflejo de la propia pluralidad social, y eso no es verdad. Es decir, en la definición de Weber no entendemos que el Estado ha sido históricamente un instrumento de clase. Claro, ¿eso significa que el Estado es solamente un instrumento de clase? No,
pero claro que ha sido un instrumento de clase. Ahí viene la discusión de Bob Jessop, donde él va a actualizar una expresión que viene de Klaus Hofe, la idea de selectividad estructural del Estado, y Nikos Poulantzas, aunque utiliza la palabra todavía selectividad estructural del Estado, él la va a entender como una selectividad estratégica. ¿Qué significa esto? Fijaos, el Estado refleja siempre quién ha ganado las guerras históricas en los últimos años, en los siglos pasados. Es la idea de la path dependence, es decir, de la dependencia de la trayectoria de un Estado. En España, en Venezuela, en Argentina, siempre hay algunos sectores que han ganado sobre otros sectores en las luchas históricas. Y esos sectores que han ganado han dejado su huella en el Estado. Eso implica que el Estado tiene sesgos. No es que sea un instrumento de los que han ganado las batallas, pero esos que han ganado las batallas han dejado sesgos. Y es muy importante entender quién o de qué depende que esos sesgos se ejecuten o no, de la correlación de fuerzas. ¿Tienen nuestros estados un sesgo de clase? Sí, porque siempre en la lucha entre capital y trabajo ha ganado el capital, no todas las batallas. En el momento en que existe la jornada de 8 horas, estamos reconociendo que ahí el capital ha perdido alguna de las batallas, pero en términos generales las ha ganado, por eso vivimos en sociedades capitalistas. Y por tanto, en esa lucha del capital contra el trabajo ha dejado un sesgo en el conjunto del Estado, el capital, que le beneficia y hace más fácil que el Estado responda con mayor facilidad a las demandas del capital que del trabajo. Hay un sesgo también de género. Es decir, cuando una mujer violada iba a una comisaría a hacer la queja y no le hacían caso, ahí habían ganado los hombres sobre las mujeres, ¿no? Y eso se reflejaba después, por ejemplo, en la conceptualización legal o constitucional de lo que es un abuso sexual, una agresión sexual, una violación, etcétera, ¿no? Y ahí la victoria de los hombres sobre las mujeres ha pesado muchísimo a la hora de entender que las mujeres son objetos en manos de los hombres. Y por eso, por ejemplo, la violación se ha entendido muchas veces solamente como algo que mancillaba el honor de los hombres, no de las propias mujeres, sino de los hombres, ¿no? Lo cual, bueno, implica, ya digo, cómo esa victoria de los hombres sobre las mujeres va dejando sesgos en el conjunto del aparato del Estado. Otro sesgo muy clásico es la victoria de los blancos sobre los negros o sobre los indígenas, que va dejando también un sesgo colonial en el Estado. Y podemos añadir también la victoria, que suele ser común en muchos países, del centro sobre la periferia, que hace que las realidades nacionales, en el caso de España es muy evidente, queden silenciadas. Entendamos esto, que es muy relevante. Dice Bob Jessop que el Estado es una relación social. Es decir, el Estado no es una cosa con una lógica propia. El Estado no es un instrumento en manos de la clase social que la suma. El Estado es un complejo entramado de instituciones, maneras de entender la sociedad, de realidades que expresa los que han ganado las batallas históricas, pero que solamente va a ejecutarlo en virtud de la correlación de fuerzas. Ahí es verdad que para entender el Estado tenemos que mirar la población, tenemos que mirar el territorio, tenemos que mirar la administración y tenemos que mirar, añade Bob Jessop, un cuarto elemento a lo que son estos tres elementos clásicos de la Staatslehre, de la teoría del Estado alemana, añade uno cuarto que es la idea del Estado. Es decir, cómo en sociedades como las nuestras, saturadas audiovisualmente, la idea del Estado es muy, muy esencial para poder saber hacia dónde vamos. Bien, fijaos que lo podéis ver en el curso que doy en el marco de este seminario internacional sobre teoría del Estado. Ahí desarrollamos cómo para el Estado, en el momento en que le resulta mucho más fácil satisfacer unas demandas que otras, se traduce en que hay una selectividad que explica por qué es más fácil para un catedrático que para un campesino ser elegido diputado, por qué es más fácil para un hombre que para una mujer dirigir las Fuerzas Armadas, por qué es más fácil atender a las necesidades de los grandes capitales que de los pequeños capitales en el ámbito de la justicia, por qué hay tanta desigualdad en la arquitectura interna del Estado. Todos esos elementos que en el fondo son los que nos explican por qué cuando se ganan unas elecciones por parte de la izquierda o de las fuerzas progresistas, hay que decir que se ha ganado el gobierno, pero no el poder, porque el poder está en otro lugar. Es muy importante, casi para terminar, deciros que cuando hablamos del Estado hablamos en términos gramscianos. ¿Qué significa esto? Significa que Gramsci decía que está el Estado en sentido estricto, el Estado con su hacienda, su tesoro, sus jueces, sus policías, sus ministerios, pero después está el Estado ampliado.
Y esto es muy importante entenderlo. El Estado ampliado es esa parte que no es Estado, pero que es esencial para que el Estado pueda hacer sus tareas. Os pongo un ejemplo reciente. En el caso de España, el Partido Popular desde el Gobierno montó una policía política con comisarios, pues, que pertenecían, ¿no?, a las fuerzas de seguridad del Estado, pero que obraban, pese a ser comisarios, solamente para los intereses del Partido Popular. Una de las cosas que hicieron estos comisarios fue inventar pruebas falsas contra adversarios políticos, ¿no?, contra los independentistas catalanes y principalmente contra un partido de nuevo cuño, Podemos, que había emergido rompiendo el bipartidismo en España. Bien, esta construcción de pruebas falsas tenía un elemento primero, que era intentar encarcelar a los líderes de Podemos, aunque eso era complicado porque, como os decía antes, por la globalización, la justicia española siempre es dependiente de la justicia europea, y ahí es más complicado que este tipo de operaciones puedan tener lugar. Sin embargo, lo relevante era que esas pruebas falsas cobraban fuerza cuando eran publicadas en medios de comunicación que estaban dentro de esa lógica. Los medios de comunicación no son Estado, son Estado ampliado, pero solamente cuando ese Estado publicaba esas noticias falsas en el Estado ampliado, la estatalidad cobraba su encarnación, ¿no? Bien, termino porque no quiero que se alargue mucho la clase, que se haga muy densa. Os he planteado que hay dos conceptos esenciales, que son el de globalización y complejidad, para entender dónde estamos. Os he planteado que hay una serie de transformaciones muy fuertes de los marcadores de certeza de nuestra sociedad. Os he planteado una mercantilización prácticamente de todos nuestros ámbitos sociales. Tendría que haberme detenido más en otros cambios profundos, como son el cambio climático, que está trastocando y va a trastocar toda la realidad política, el endeudamiento de las sociedades, donde para mantener el nivel de gasto nos hemos endeudado, y luego, os decía, hemos dado un salto un poco a dar unas pequeñas pinceladas sobre dónde está el Estado ahora mismo. La conclusión final de todo esto, fijaos, tiene que ver en que cómo podemos organizar los cambios en una sociedad que es compleja, que es global, con un Estado neoliberal, un Estado donde se ha mutado la condición de Estado social a un Estado neoliberal que favorece los intereses de las minorías, y en todo esto la pregunta final sería ¿dónde queda la democracia?, ¿no? Hay un consenso, lo vais a ver en varias de las clases, hay un consenso sobre el vaciamiento de nuestras democracias. Hay un consenso generalizado del incremento del autoritarismo. Hemos visto que los golpes de Estado van a ser golpes de Estado parlamentarios o legales, que impiden a las fuerzas del cambio realmente, aunque ganen las elecciones, poner en marcha sus programas. Hay un incremento de la guerra, hay un incremento de la agresión, hay un control muy férreo de los medios de comunicación, hay una recuperación de la privatización o de la influencia también religiosa en la educación. Es decir, son todos elementos que dibujan un panorama no especialmente halagüeño, pero creemos que es muy importante identificar los problemas para poder también dar soluciones. Las soluciones no van a venir de los modelos clásicos leninistas de partidos verticales y jerárquicos, sino que es muy importante generar grandes conversaciones, porque las grandes conversaciones siempre son las antesalas de los grandes cambios, de las revoluciones. Y esa gran conversación que, por ejemplo, en España tuvo lugar con el movimiento 15M, en otros lugares como Argentina se empezaron a hablar, ¿no?, con la lucha de las mujeres, ¿no?, también los ataques judiciales hacia Cristina Fernández de Kirchner. En Brasil resucitan con luchas universitarias. Es decir, todas esas grandes protestas generan una gran conversación que politizan de nuevo a la sociedad. Y en esa politización existe la discusión acerca de la necesidad de construir nuevas herramientas. Esas herramientas van a ser partidos movimiento, partidos de nuevo tipo que van a tener que cabalgar contradicciones, como nos contará también García Linera en su sesión. Contradicciones que no tienen soluciones fáciles. Partido o movimiento, global o local, masculino o femenino, consumir o ecología. Al final, todas estas cosas, fijaos, vamos a solventarlas incrementando los diálogos. Vamos a tener que construir estructuras políticas pensando, por ejemplo, en qué es lo que permite que Wikipedia sea una enciclopedia espectacular y Twitter sea un vertedero. Y la diferencia está en que Twitter no tiene ningún tipo de filtro, pero Wikipedia sí.
un filtro con 2.000 bibliotecarios, que han sido antes gente que ha trabajado construyendo voces para la enciclopedia y que actúan, fijaos, como un filtro, pero que no desactiva a los 23 millones de personas que colaboran con la enciclopedia, porque entonces la enciclopedia se moriría. ¿Qué ocurre cada vez que hay discrepancias? Abre un foro de debate. Bien, esa discusión entre los adentros y los afueras constantes, que formará parte también de otra de las clases que nos dará Laura Gómez, ese constante debatir y discurrir entre los adentros y los afueras de las instituciones nos invite a pensar ese concepto de la gobernanza, que es el que nos va a permitir a su vez pensar una manera de reconstruir la democracia en un momento de globalización y complejidad, en un momento donde el Estado tiene muchos sesgos, en donde la correlación de fuerzas se hace más difícil porque estamos luchando contra un sentido común. El problema del neoliberalismo es que es un sentido común incorporado y la única manera, ya digo, de cambiar todo esto es, ya digo, abrir esa gran conversación que politiza a las sociedades y que permita cabalgar todas estas contradicciones en una discusión permanente que permita que los gobiernos de cambio no actúen de una manera jerárquica y vertical, sino que se conviertan en partidos, un movimiento, que tengan la capacidad ejecutiva que tiene la derecha y que tienen las grandes multinacionales y las grandes corporaciones, pero que al mismo tiempo tenga el respaldo de una ciudadanía que está dispuesta a colaborar en el cambio porque ha formado parte de las deliberaciones. Bueno, espero que le deis un par de vueltas a todas estas cosas, mirad en los textos porque son temas complicados y no olvidéis lo que os decía al comienzo. Necesitamos definir conceptos porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo. Y dejadme que os insista como cierre de la clase que las dificultades para luchar contra el modelo neoliberal tienen que ver con que el modelo neoliberal no es un modo de producción, es un sentido común, donde todos estamos en lucha contra todos. La sociedad neoliberal es una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos. Vivimos la vida de manera individual y en competencia todos con todos y viviendo la vida como una inversión. Y se hace cierta la frase de Polanyi de que una economía de mercado construye una sociedad de mercado. En lucha todos contra todos, y eso explica también por qué en las zonas europeas incluso la gente rica, hasta un 30% sobrevive a base de antidepresivos y ansiolíticos, porque el ser humano no es así. Es decir, que el modelo neoliberal va contra nuestra propia condición antropológica y para no convertirnos, ya digo, en alimañas, en lucha constante todos contra todos, hay que abrir esos procesos de conciencia y espero que aquí os haya dado algunas pistas. Hasta la semana que viene.